Fabiana Lavaque, muchas gracias por visitarnos en el programa. Gracias a vos, Pedro. Contame, ¿cómo viviste esto que me parece, lo de Alberto, una tragedia institucional, social, moral, democrática, ¿no? Que tiene como muchas aristas? Mira, por supuesto, en primera instancia ha sido una noticia muy conmocionante. Entiendo que a todos los ciudadanos nos impacta mucho que alguien que revestía en ese momento la figura de presidente de la nación fuera acusado de este tipo de actos, ¿no? Creo que es una conmoción grande y es una invitación a la anomia y al desorden cuando se producen estas cosas. Después, en realidad, me empezó a preocupar más cierto tratamiento mediático de la noticia y cierto mal uso político de algunas cuestiones, porque entiendo que se utilizó la noticia para atacar conquistas que no son conquistas de Alberto Fernández, que son conquistas de colectivos que trabajaron para alcanzar la sanción de leyes, la adquisición de bienes, la concreción de políticas públicas, que son esto, el efecto de una lucha colectiva y no la hazaña de un presidente que coyunturalmente ocupaba ese lugar en ese momento, ¿no? Entiendo que lo que me estás diciendo, mucha gente dijo, ¿para qué un Ministerio de la Mujer? ¿Para qué semejante presupuesto? Miren dónde terminamos. Y una cosa no tiene que ver con la conducta del presidente, no tiene que ver con aquello que fue una conquista, ¿no? No, sobre todo porque, a ver, los avances de los últimos años en materia de protección a las mujeres y a los niños vulnerados, por ejemplo, no tienen que ver con una decisión personal de quien era presidente, ¿no? Tienen que ver con movimientos sociales, movimientos colectivos que hace muchísimos años interpelan para que haya otro tipo de leyes, otro tipo de paradigmas, otro tipo de recursos. Y entonces entiendo que cae la figura de quien era presidente, pero de ninguna manera tienen que caer esas políticas que no son la acción de un ser aislado, sino de un colectivo de ciudadanos que reclamaban otra cosa para resolver los problemas de la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia contra los ancianos. Esto no tiene que caer o no se debe utilizar esta situación de Fernández y Yáñez para pretender atacar políticas que son de protección a minorías vulneradas, ¿no? Me gustaría tu visión. Hay gente que todavía cree que la violencia de género es un acto privado porque ocurre puertas adentro. No se dan cuenta que es un delito. Considerar la violencia de género como una cuestión privada es parte de nuestro paradigma cultural, ¿no? Y es lo que llamamos habitualmente como la naturalización de la violencia. Es decir, la mayoría de nosotros, los que tienen nuestra edad, hemos sido socializados, hemos sido educados, criados en un modelo cultural donde la violencia hacia los más débiles no era cuestionada, ¿no? Cuando digo los más débiles, pongo en el mismo espacio mujeres, niños, ancianos, ¿no? Que no quita que también a veces el hombre está en un lugar de vulnerabilidad o de debilidad, o el joven está en un lugar de vulnerabilidad o debilidad. Nosotros naturalizamos históricamente que eso está bien, por eso llegamos a pensar que no es un delito. Cuando nos confrontamos con que sí lo es, porque la violencia no se justifica, bueno, tratamos de defendernos diciendo, pero es algo puertas adentro, o empezamos con atenuaciones. Esas atenuaciones generalmente van contra la víctima, será verdad lo que dice, algo habrá hecho. Y luego también atenuaciones que pretenden justificar en ciertas características del agresor, ¿no? Como, bueno, no es un mal tipo pero se enojó, o no es una mala mujer pero pierde la paciencia con los hijos. Bueno, son modos en los que nos hemos criado, nos hemos educado, nos hemos socializado y que hay que hacer un movimiento personal contracultural, ¿no? Contra esas marcas, contra esa educación que hemos recibido para poder corrernos de ese lugar de naturalización y ubicar como delito lo que es delito, ¿no? Fabiana, y la otra opinión que me gustaría tuya es, Alberto Fernández, por su formación, se tendría que haber representado el delito que cometía. ¿Qué pasa? Que las personas hacen cosas, pero no se representan
las consecuencias de lo que están haciendo. Tiene muchas aristas la pregunta. Primero, me parece que no debe sorprendernos demasiado que accedan a lugares de mucho poder personas que tienen características psicopáticas, violentas, destitutivas, despectivas. Nos conmociona cuando recibimos la noticia, y especialmente tratándose de un presidente elegido democráticamente. Pero no debe sorprendernos que muchas personas que acceden a lugares de poder revistan ciertas características estructurales de su personalidad, donde está naturalizado maltratar al otro, ¿no? Y la otra cuestión es que me parece que es una característica de nuestro sistema político que va muy de la mano de la hipercorrupción, la naturalización de la impunidad. Es decir, que quienes acceden a ciertos lugares del poder dan por hecho que cuentan con una protección que los vuelve impunes, que no es que no reconocen la representación de que lo que están haciendo es un delito, sino que creen que no les cabe ninguna pena porque el poder del que están investidos los protege. Entiendo que en un país como el nuestro, donde los mecanismos institucionales están muy afectados por la hipercorrupción e impunidad van de la mano. Uh-huh. Dame tu mirada. ¿El poder me puede enfermar o tengo elementos que el poder los potencia? Habría que verlo en cada caso. ¿No? Porque esto que vos dijiste, porque muchos, es decir, este era un buen tipo, y digo, es medio difícil que sus pulsiones hayan comenzado cuando entró a Casa Rosada. Algo traía de base. Nosotros podemos decir, este es un buen tipo porque conocemos su faceta pública, ¿no? Uh-huh. Y en la faceta pública nadie se muestra agresivo, intolerante, violento, deshonesto, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer apreciaciones de grandes líderes a los que solo los conocemos en la cara que muestran, en la faceta pública, en las estrategias de marketing, ¿no? Entonces, es muy difícil expedirse sobre eso. Creo que hay una ética que preexiste a los lugares que uno va ocupando, ¿no? Creo que hay una posición ética que es anterior a los lugares que uno va ocupando. Entonces entiendo que a algunas personas verse de repente o verse en determinados momentos de su vida investidas de cierto poder los hace hacer cosas que en otra situación no harían, como también creo que hay personas que al acceder a ciertos lugares de poder sacan lo mejor de sí, van por las causas colectivas, les interesa el bien común, se reparten en la cosa colectiva. Hay quienes aprovechan el poder para satisfacer cuestiones más egoístas y en ese sentido cuestiones violentas, cuestiones de destitución del otro, porque creo que lo que hay que entender o lo que hay que poder pensar en relación a la violencia de género, la violencia familiar, que en general son violencias sistemáticas, no son episodios aislados, en muchas situaciones, y es lo más difícil, y también lo más difícil de comprender, hay una satisfacción en reducir al otro a un lugar de objeto, en quitarle la palabra, en lastimar el cuerpo, en privarlo de la libertad, en hacerlo sentir mal. Hay una satisfacción psicopático perversa, según la psicopatología, ¿no? Eso es muy difícil de entender para quienes no experimentamos ese tipo de satisfacción. Bien. Fabiana Lavaque, la última pregunta. Me gustaría que me digas cuál crees vos que debe ser la enseñanza que nos debe dejar esta tragedia, porque comenzaste diciendo esto puede dispersar una conciencia de laxitud. Esa es una preocupación real. Vamos a la otra cara. Decime cuál es la enseñanza que deberíamos sacar de estos episodios como sociedad. Yo saco dos. A ver. Primero que las causas son más importantes que los sujetos, ¿no? Es decir, que acá no se trata de la persona del agresor, se trata de aquello que durante su gestión haya hecho de bueno, que eso tiene que sostenerse porque no es una acción individual del agresor en este caso, sino, insisto, de búsquedas y de luchas y de interpelaciones colectivas. Esa es una, ¿no?
Y la segunda, que viene a colación de cualquier situación de violencia de género, creo que esto nos llama la atención sobre la necesidad de estar alertas, de darnos cuenta cuando estamos siendo cómplices, de comprender que la violencia de género es una situación que atraviesa todos los estratos sociales, ¿no? Y digo de darnos cuenta que estamos siendo cómplices porque insisto en que la mayoría de nosotros no somos malditos que gozamos de la violencia. Somos cómplices incautos que a veces nos vemos enredados en situaciones de poder donde tememos que si denunciamos va a haber represalias o vamos a perder el trabajo o nos van a violentar a nosotros. Bueno, creo que tragedias como esta, y si bien es muy indeseable que un presidente sea acusado, un expresidente sea acusado de semejante cosa, creo que también el impacto de la noticia es una oportunidad para que seamos más conscientes de la necesidad de intervenir ante la violencia de género. Me gustó esa mirada, porque me preocupa cuando el entorno encubre, porque digo, detrás de eso hay miedo al poder o hay un mensaje ancestral que cuando vos pertenecés a un sector, para no romper, para pertenecer, no tenés que denunciar los excesos. Mira, por ejemplo, hay una cuestión que recae particularmente sobre los profesionales de la salud, ¿no? Generalmente las víctimas llegan a algún profesional, un enfermero, un médico, un psicólogo. Los profesionales de la salud estamos obligados a denunciar cuando hay siquiera presunción de violencia, sobre todo contra un niño, estamos obligados a denunciar esta situación. Asisto muchas veces a situaciones donde mis colegas no pueden, ¿no? Porque no pueden o les cuesta, porque tienen miedo, porque se impotentizan, piensan que van a denunciar y después no va a pasar nada. Bueno, estas cosas son un llamado de atención, ¿no? Donde hay golpes, suele haber asistencia médica, suele haber, donde hay maltrato verbal, suele haber asistencia psicológica y ahí los agentes de salud tienen que estar más formados para saber cómo intervenir. Cuando no se trata de un profesional, sino de alguien del entorno familiar, bueno, insisto que históricamente nuestra cultura viene traccionando a silenciar, atenuar, naturalizar, y es una especie de revolución personal poder salir de esos lugares, ¿no? Bien. Fabiana Lavaque, muchas gracias. Un gusto, Pedro. Ya volvemos.